y la aplicación numérica. Continuando con nuestro tema, hoy vamos a ver lo que son uniones de soldadura. Para eso voy a compartir con ustedes un material preparado con este propósito. Uniones de soldadura. Las uniones de soldadura en general son aquellas que se han conseguido en arreglos geométricos colocados los elementos que queremos unir, y estos los unimos a través de aplicar un elemento, puede ser temperatura para generar el grado de fusión hasta el estado de fusión de los elementos, sea por golpeteo, por aplicación de presión, por aplicación de sistemas hidráulicos, o a través de la adición de algún tercer material que vaya a generar la fusión en los elementos en general. A nosotros para este tema nos interesa, en la parte de ingeniería civil, aquellas uniones en las que tengan capacidad de grandes cantidades de carga. Si bien hay elementos que pueden soportar o transferir cargas muy grandes, pero resulta como los productos químicos, que son los adhesivos, algunos tipos de materiales que pueden generar la unión por efecto de reacciones químicas, son elementos o sustancias muy caras, todavía dedicadas o destinadas a la parte de la patología de las estructuras. Para nosotros en este nivel nos interesa aquella soldadura o aquella forma de unir mediante la aplicación de calor hasta el estado de fusión de los elementos, sea con aporte de un tercer elemento o sin aporte de este, a través de aplicación de presión o algún otro medio para conseguir homogeneizar la parte que estamos uniendo. Para conseguir estas uniones, nosotros podemos disponer al menos 5 tipos de arreglos de colocación de elementos que pueden ser como modelo para generar las uniones. Estos 5 tipos son los siguientes. Uno, en el que en la parte que quiero unir entran en contacto entre elementos a ser unidos y normalmente se genera unos desgastes en el material de tal forma que entra en contacto una línea, una arista de cada elemento, y en la parte de la muesca se aplica la soldadura. A este tipo de arreglo se conoce con el nombre de tipo de conexión a tope. Un otro tipo es un traslape, puede ser en forma superpuesta o puede ser una desplazada con respecto a la otra, pero que uno de sus bordes va a coincidir con el otro borde. Entonces, por este borde que coincide en ambas partes, se aplica la soldadura. Por eso se conoce como unión de borde. Otra forma, otro arreglo es colocar los elementos a ser unidos en un ángulo, puede ser recto o puede ser obtuso o agudo, ¿no? Dependerá del requerimiento que tengamos, pero lo que sí entra en contacto una arista de cada elemento. En el espacio que queda entre los otros bordes o las otras aristas del elemento, se aplica la soldadura rellenando este espacio, totalmente o parcialmente, dependerá de las exigencias que tengamos en la unión. A esto se llama unión de tope, que es de esquina, puesto que estamos haciendo la aplicación de la soldadura por una esquina de los elementos. Otro arreglo es de esta forma, en la que tenemos un elemento al que le colocamos
una especie de nervio en una parte del elemento base que forma una T invertida, y la soldadura se aplica en estos lugares, sea en uno o en los dos lados. Un otro arreglo es de este tipo en el que traslapamos dos elementos y la soldadura aplicamos por esta arista común entre esto y esto. A esto llamamos unión de traslape. Esos son los arreglos o los tipos de arreglos o la forma como colocamos los elementos para poder unir como base. Para generar la unión en estos arreglos, disponemos de tipos de soldaduras que vamos a indicar, que son los siguientes tipos de soldaduras. Decimos una de esta forma, en la que estos elementos que vamos a unir hemos previamente elaborado, hecho un desgaste, generando muescas, sea en B, sea en una punta, puede ser en un solo lado, puede ser la punta en la mitad, o ambos elementos, o uno solo, y en estas muescas se aplica la soldadura. O en este elemento que no se prepara, pero sí este otro generando una punta y a través de esas muescas generando la soldadura. A este tipo de soldadura se conoce soldadura de preparación, porque previamente hemos preparado los elementos a ser unidos, generando las muescas para que la soldadura, o por necesidad o por conveniencia, quede completamente perdido dentro de lo que es el elemento. Una otra forma es la soldadura de filete. La soldadura de filete normalmente se hace en el traslape, colocando la soldadura a través de este espacio que queda entre el traslape, el borde de uno de los elementos sobre la base de uno del otro elemento, en esa longitud. Una otra forma es una variante de este traslape, cuando el traslape es de más de un elemento, donde genera por la exigencia del comportamiento de la unión, colocar los elementos de tal forma que se traslapa los tres elementos, pero que hay un hueco entre medio. Puede ser por necesidad, puede ser por comodidad o por dimensiones, no importa las razones, pero se genera más o menos este tipo. Una vez aplicada las soldaduras, generada la unión, este hueco que queda como consecuencia de la separación de los elementos unidos con el de abajo, se rellena con otro material que no sea soldadura, del tipo masillas o sus variantes. Por esta razón se conoce como soldadura de tapón. Otra variante es esta, que es igual que esta, similar, en la que esta ranura puede ser necesario para algún propósito. Y por ese hecho dejamos hueco esto, nos rellenamos y se conoce este arreglo con estas soldaduras como unión de ranura. Entonces decimos que para generar las uniones disponemos de 5 tipos de arreglos que hemos visto y 4 tipos de soldaduras que nos van a ayudar a conformar esas uniones. Una vez que hemos determinado o hemos visto qué arreglos podemos hacer en los elementos para generar las uniones y la forma de aplicar las soldaduras, lo que nos interesa ahora es determinar la calidad de estas soldaduras. ¿De qué depende la calidad de la soldadura? La calidad de las soldaduras va a depender básicamente de los principios básicos de la metalurgia de la soldadura, que dependen de las propiedades de los materiales, las técnicas usadas y el proceso de aplicación de la soldadura en la unión. Entonces, esta calidad va a depender de su estructura cristalina de los elementos que vamos a unir, de la oxidación de la soldadura en el proceso y de los gases. También va a depender de los efectos térmicos
Cuando estamos hablando de una soldadura de fusión, se va a aplicar calor para generar la homogeneización en la parte de la solda de la línea que queremos costurar, y por tanto esto se localizará la expansión por elevación de temperatura. Entonces este hecho expande al elemento, ¿no? Y en el proceso después de aplicación de la soldadura se contrae. Entonces este hecho en el proceso de aplicación de calor quema parte del contenido, disminuye su volumen. Por tanto, cuando llegue a la temperatura ambiente, esto habrá contraído, generando a veces fisuraciones. Por eso este proceso de la aplicación térmica es bastante delicado, puesto que en el proceso de expansión crecerá y en el proceso de enfriamiento decrecerá el volumen del material. Y estos hechos van a redundar en lo que es las fisuraciones, las roturas de estas líneas. En este hecho también va a incidir la velocidad con la que va a enfriar la elevación de temperatura que se ha hecho. Si el enfriamiento es rápido, brusco, naturalmente la contracción será más violenta y será propenso a fisuraciones. Si el enfriamiento es lento, esta soldadura va a ser más elástica, aun cuando haya contraído, pero es un poco más elástico, menos propenso a la fisuración. También van a incidir las propiedades de los materiales. Es decir, que los materiales que vamos a unirlos deben tener la propiedad de la soldabilidad. Es decir, su estructura cristalina debe ser similar de los elementos que vamos a unir. Sus temperaturas de fusión deben ser las mismas, de lo contrario no podríamos unirlos, ¿no? Entonces, su composición de los materiales, tanto como el material de aporte, deben tener la misma estructura, la misma composición, que se eleven al grado de fusión a las mismas temperaturas para que se pueda generar la unión. Por último, un aspecto muy importante en el proceso de generación de la soldadura, que va a incidir en su calidad, son las técnicas usadas. En estas técnicas usadas va a estar la capacidad del obrador, la experiencia de este, las herramientas que va a usar, el arco voltaico, el amperaje que debe mantener, la estabilidad de este arco, usar el equipo adecuado de corriente alterna o corriente continua, de acuerdo al tipo de material en cada caso, ¿no? Los espacios disponibles, el medio ambiente, evitar que este hecho se haga o a través de elementos protectores, evitar que la influencia del viento le dé en forma directa durante la soldadura para evitar esas fisuraciones por contracción, la posición al soldar del obrador, el número de pasos que debe dar para determinar o para generar la forma de la figura de acabado de la geometría de la soldadura y todo lo que se tenga que ver con este proceso constructivo, ¿no? Selección del elemento de aporte, en su calidad, en sus dimensiones, en cada pasada cuánto va a poner de soldadura, en qué parte debe iniciar el primer proceso, cómo puede continuar el resto de los procesos, generando por capas lo que es el espesor adecuado. O quién sabe, en una pasada podemos conseguir el espesor que estamos buscando. Todo este conjunto de aspectos que hemos mencionado van a contribuir a la calidad de la soldadura. El otro aspecto es cómo verificamos qué tan bien realizada está la soldadura, cómo verificamos esta calidad de la soldadura. Para ver la calidad de las soldaduras, de las uniones de soldadura, hay varios métodos. Uno de los métodos más precisos es el método de
aplicar los rayos a la costura, generando la visión en una pantalla que se llama método radiográfico. Este método radiográfico es caro, requiere transportar el equipo al lugar de obra. Además, como está en base a rayos, entonces es necesario dotar de ropa adecuada a los obradores que van a estar en este proceso para evitar que les afecten los rayos. Lo mismo para el área circundante donde estamos haciendo. Debe estar plenamente despejado. No deben haber animales ni personas cercanas para evitar la irradiación. Entonces es un método caro. Sus aplicaciones, por esta razón, están más dirigidas no solamente a aquellas estructuras que se verifiquen la calidad de la soldadura, sino que le den cierta impermeabilidad. Normalmente se aplica este proceso en ductos, en silos de almacenaje, que pueden ser de gases, de líquidos, para evitar las filtraciones. ¿Bueno? Entonces, por esto, directamente en la parte estructural civil, solo con este propuesto todavía es un proceso que tiene sus dificultades. Una otra forma de verificar esta calidad de la unión es el ultrasonido. Se coloca sensores a través de la soldadura, uno en un punto y otro en el final, inicio y final, y se genera un ultrasonido a través de estos sensores que verifican el traslado, la llegada desde el inicio hasta el final del elemento, este ultrasonido. Y a través de esto se podrá apreciar si hay homogeneidad en la soldadura, en la geometría, si no hay entrampación de burbujas de aire, escoria, puesto que estos generarán saltos en la gráfica que nos va a generar el ultrasonido. Entonces, una u otra forma. Otra forma es la de la tintura penetrante. Los fabricantes químicos producen unas tinturas con características muy particulares. Esta se derrama a través de la costura de la unión soldada. Por esa su composición química, este elemento se adhiere a la soldadura y hace resaltar todas sus deficiencias. Otra variante es el de las partículas magnéticas, producto químico también, que está magnetizado, polvos magnetizados, que se derrama sobre la unión de soldadura y estos se adhieren de similar manera que la tintura, haciendo resaltar sus imperfecciones. Finalmente, un otro método es el de la inspección visual. Quién sabe, es el método más utilizado y el que mejor se adecua a las obras ingenieriles en el campo. Personal bastante experimentado en el proceso de soldadura es entrenado para que mediante observación de estas juntas generadas pueda detectar la penetración de la soldadura, la heterogeneidad, las deficiencias de la geometría de formación de la soldadura, escoria entrampada o burbujas entrampadas. Entonces, podría decirnos si la soldadura está en condiciones de servicio o queda fuera de servicio. ¿No? ¿Quién sabe si el más utilizado? También entre los menos costosos. ¿No? Naturalmente, este es más fácil que una persona se aproxime a una unión de soldadura, puesto que él se puede acomodar a las condiciones de espacio, incomodidad, altura o profundidades, lo que tenga que hacerse. ¿No? Entonces, por esto, quién sabe, es el más utilizado. Una vez que hemos visto lo que es una unión de soldadura, los arreglos geométricos que hemos hecho en la colocación de los elementos para unirlos, los tipos de soldadura y formas como podemos aplicarlos, cuidando los aspectos que van a redundar en la calidad y la verificación de soldaduras,
Lo que nos interesa es determinar los esfuerzos en las soldaduras. Para determinar los esfuerzos en las soldaduras por métodos elásticos, resulta bastante moroso. La cantidad de variables que debemos ver en este análisis son muchos. Aparte de las cargas externas que recibe la unión, en el proceso constructivo se generan excentricidades, deformaciones, falta de fusión, entrampamiento de aire, escorias, bastantes hechos que podían ocurrir durante el proceso de elaboración. Considerar todos estos aspectos en el análisis elástico para determinar incorpora demasiadas variables. Hace muy compleja su análisis. Los autores que desarrollan estas teorías dicen, si esta unión que hemos elaborado está en condiciones de dar servicio seguro, que no ocurran fallas, estos hechos que son consecuencia del proceso constructivo van a arrojar esfuerzos pequeños, algunos en exceso y otros por defecto. Por tanto, al ser pequeños podemos despreciarlos y partir para su análisis a partir de unas suposiciones o hipótesis que van a despreciar todos estos efectos que podrían comprometer la estabilidad de la estructura como consecuencia del proceso constructivo y solo considerar en el análisis aquellas cargas o los efectos que causan las cargas externas aplicadas a la unión. A estos esfuerzos determinados de esta forma, a partir de estas suposiciones que van a simplificar el comportamiento de la unión, se conoce con el nombre de esfuerzos nominales. Entonces, los esfuerzos nominales son aquellos esfuerzos que se determinan a partir de suposiciones de partida que simplifican el comportamiento de la unión, despreciando todos los esfuerzos que se van a dar como consecuencia de las imperfecciones constructivas, siempre y cuando la unión esté dentro de márgenes de seguridad. ¿Cuáles son esas suposiciones? Vamos a indicar. Uno, dice la primera suposición, no siempre en el orden, sino simplemente vamos a nominar las soldaduras que conectan varias partes. Esas dos soldaduras que hemos aplicado a la junta, dice, son elementos homogéneos, isótropos y elásticos. Esta es mucha pretensión, ¿no? La homogeneidad es un hecho donde todo el material tiene la misma composición y la misma continuidad en la soldadura. Hay siempre pequeñas burbujas o pequeña cantidad de escoria entrampada en los elementos. O la penetración de la soldadura no es uniforme, aún en los casos de soldaduras robotizadas. Por tanto, esta homogenización no es perfecta. La isotropía es una propiedad que depende de esta homogeneidad. Es un principio físico, una propiedad física que determina que los esfuerzos en todas las direcciones deben tener el mismo comportamiento en un elemento. Eso depende de esta homogeneidad. De entrada, la homogeneidad no es perfecta, por tanto, esta isotropía tampoco es perfecta. Sin embargo, estamos suponiendo que vamos a considerar que es homogénea isótropos. Elástico, el principio de elasticidad, todos los materiales tienen la propiedad de la elasticidad. ¿Qué es la propiedad de la elasticidad? El principio de crecer y decrecer con la misma intensidad, que también depende de esta homogeneidad. Material homogéneo crece uniformemente. Si tienen entrampados algunos escorias o burbujas, esas partes crecerán a otro ritmo y en el decrecimiento también. Entonces no es perfecto, pero sí cuando está dentro de términos aceptables la aplicación de soldadura, podemos decir
que sí son homogéneos, isótropos y elásticos. Estamos idealizando la soldadura aplicada para poder analizarlo. 2. Suposición 2. Las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. En todo proceso, cuando aplicamos la soldadura, en el arreglo de geométrico cualquiera que hagamos, al aplicar la soldadura a esta parte, genera calor, dilata en primera instancia y al enfriar se contrae, y este efecto de contracción jala al material y genera deformaciones, que son pequeñas, imperceptibles casi al humano. Estamos diciendo que estas deformaciones, sea por esta razón o por otras condiciones o de aplicación de carga externa, no van a suceder. Estamos suponiendo que el elemento es indeformable, al decir rígido. No hay elemento indeformable. Todo elemento, por muy grandes dimensiones, siempre es sujeto a deformaciones. No hay una rigidez perfecta. Por tanto, estamos suponiendo que no va a deformarse. La tercera suposición, solo se consideran esfuerzos nominales debidas a las cargas externas. Se desprecian los efectos de los esfuerzos residuales, de las concentraciones de esfuerzos, de la forma de las soldaduras y todo cuanto aparece como consecuencia del proceso constructivo. Solo vamos a considerar las cargas externas aplicadas al hombre. 3 suposiciones que idealizan el comportamiento de la unión de soldadura. Siempre y cuando, esto vamos a aplicar y se puede hacer, siempre y cuando estas cantidades que generan en exceso o en defecto de las imperfecciones constructivas de esfuerzos están dentro de márgenes de tolerancia, que el arreglo de la unión soldada esté dentro de rangos que garanticen la seguridad de la unión. Bajo estas suposiciones, los esfuerzos nominales se pueden determinar de la siguiente forma. Para eso, he preparado una secuencia de aplicación o de secuencia de análisis para poder encontrar los esfuerzos correspondientes en la soldadura. Y son los siguientes. Un primer paso, paso 1, es dibujar la sección transversal efectiva de la unión de soldadura. Si, por ejemplo aquí, la figura FIB IS 8.4.2, inciso A, aquí esta es el área de la soldadura que he aplicado en la unión de 2 elementos o 3 elementos. Lo que hago es sacar las costuras de la soldadura así, que representen en sus dimensiones y la forma de geometría que se ha aplicado de la soldadura. Una vez que he generado esta gráfica, procedo a determinar el centroide. Para la determinación del centroide en esta figura, coloco los ejes referenciales de tal manera que todo el área de soldadura debe estar contenida en un cuadrante, en el primer cuadrante. ¿Bueno? Un ratito, jóvenes. Vuelvo, jóvenes, disculpas. Entonces, decíamos que una vez que he colocado la sección de soldadura, coloco los ejes referenciales de tal manera que toda la soldadura quede en un cuadrante, para evitarme simplemente manejar distancias negativas y que me dificulte el proceso de análisis. Solo es comodidad. Si quieren, le ponen donde quieren,
no hay ningún inconveniente, pero el colocar en un punto u otro sí va a ayudar o va a facilitar o va a complejizar el análisis. A estos ejes los llamo U al eje horizontal, coloco en este vértice inferior izquierdo de la soldadura, el vertical le llamo B y el transversal a estos W. Coloco la carga referida al punto donde está colocado con su pendiente respectivo. Una vez que he esquematizado esto, procedo a determinar el centroide, ¿no?, de la soldadura, centroide de esta soldadura, que va a estar a una distancia UG del eje vertical y a una distancia BG del eje U. Entonces coloco ese punto, el centroide, a esta distancia del eje vertical y a esta distancia del eje horizontal. En ese punto del centroide coloco los ejes centroidales X, Y y Z. Una vez que he colocado estos ejes, descompongo esta fuerza en sus direcciones de los ejes X, Y, Z. En base a la pendiente, aquí está una carga espacial. Puede estar en el plano o puede ser espacial. Descomponemos en sus componentes en X, en Y, en Z. Una vez que descompongo esa fuerza en este punto donde está aplicado, lo que hago es trasladar estas fuerzas descompuestas aquí al centroide. Siempre es posible trasladar una fuerza de un punto a otro en forma paralela. Es lo que voy a hacer. El trasladar en forma paralela de un punto a otro una fuerza implica trasladar la fuerza con todas sus características. Su componente en X, traslado, aquí está. Su componente en Y, traslado ahí. Está el componente Y. El en Z, traslado igual al centroide de aquí. Y tengo las fuerzas Px, Py, Pz. Cuando se traslada una fuerza de un punto a otro en forma paralela, aparte de trasladarse las fuerzas con todas sus características, debe también colocarse el efecto de las excentricidades que generaban estas fuerzas cuando estaban colocados en el punto original de aplicación. Como he trasladado aquí, entonces aquí había una cierta excentricidad, eso generará momentos. Y entonces también al trasladar aquí, traslado los momentos sobre estos ejes, el momento en X respecto a este eje, el momento respecto a este eje, el momento en y el momento respecto a este eje Z, MZ. Y de esa forma tengo un sistema equivalente a este problema, donde tengo tres fuerzas y tres momentos. No en todos los casos pueden darse esta condición, ¿no? En algunos habrá una fuerza, dos fuerzas, depende si está aplicado en el plano, en el espacio. Pero en general, este es el caso más crítico. Una vez que he conseguido esto, debo analizar en qué puntos debo determinar los esfuerzos que me van a generar estas cargas. De hecho, todas estas fuerzas generan una variación de esfuerzos en cada punto de la soldadura. A partir de este punto o de cualquier punto que veamos, vamos recorriendo y la soldadura no es constante, el esfuerzo es variable. En cada infinitésimo que movamos, la soldadura es diferente. El determinar o esta variación de la soldadura a través de las líneas de soldado es muy moroso. Entonces lo que hacemos es del análisis. Cuando tenemos este tipo de uniones de soldadura, normalmente nos interesan los puntos de esfuerzos máximos o los puntos de esfuerzos mínimos, ¿no?, los extremos. Para generar eso, o eso ocurre normalmente, en los puntos de inicio de la soldadura, puede ser este punto, puede ser en el cambio de dirección de las soldaduras, como estos puntos, o el final de soldadura. Si tomo el inicio, iré así, aquí, aquí y aquí. En esta soldadura, en esta geometría, debo analizar al menos 4 puntos. Un punto, segundo punto, tercer punto y cuarto punto.
en alguno de estos 4 puntos, el esfuerzo que me generan estas cargas va a ser el máximo, ¿no? Entonces lo que estoy buscando es. Para eso, una vez que identifico los puntos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, lo que genero es la posición de estos puntos respecto a los ejes centroidales. Entonces digo, el punto A está a la distancia XP y YP de los ejes. Ya en la parte, en la sección donde está la soldadura. La soldadura no hemos puesto longitudinal, sino en la sección transversal o del elemento que estamos uniendo a otro elemento de soporte, o 2 elementos que estamos uniendo a través de esta soldadura, ¿no? Y empezamos a generar los esfuerzos para los puntos correspondientes. Para el punto A, supongamos quiero determinar los esfuerzos de la soldadura en este punto, que le estoy llamando A. Punto A. Lo que hago es copiar estos ejes con estas cargas, los sentidos, direcciones, con todas sus magnitudes, y este punto es referido a estas distancias X y Y de los ejes. Y analizo en este punto los esfuerzos. Eso voy a hacer en la siguiente gráfica. Aquí tengo. Están los ejes X, Y, Z, las cargas, PX, PY, PZ, los momentos MX, MY y MZ. Y el punto A, que está a la distancia X sub P del eje Y y a la distancia YP del eje X. Entonces, en este punto determino los esfuerzos. Debido a las cargas, estas cargas PX, PY, PZ están aplicadas en el centroide de la sección. Por tanto, esto es el esfuerzo que generan estas cargas PX, PY, PZ son cargas axiales. Por tanto, el esfuerzo en cualquier parte de la sección va a ser el mismo y va a ser igual. En la dirección X va a ser la carga en PX dividido entre el área de la soldadura. Aquí tenemos el área de la soldadura, toda esta área, que va a ser igual, esta área va a ser igual a la longitud total de la soldadura multiplicado por el espesor. Entonces, para estos esfuerzos generados por el PX, se le vamos a llamar sigma prima en X, en el punto A. Este es el punto A. Sigma prima va a ser a PX sobre el área de la soldadura. La fuerza intenta jalar en esta dirección. La soldadura debe oponerse para que pueda soportar esta carga. Entonces el esfuerzo generado debe tener sentido contrario a la carga. La carga está así, el esfuerzo irá así. Sigma prima X en el punto A. Ya tengo debido a esta carga este esfuerzo. Al Y, es la fuerza Y, intenta llevárselo así este punto y toda la soldadura. Entonces, la equilibrante, que debe ser el esfuerzo en la soldadura, sigma prima en la dirección Y en el punto A debe ir en este otro sentido. Entonces aquí tengo. Está. Esfuerzo prima Y en el punto A y va a ser igual a esta fuerza PY sobre el área de la soldadura, de toda la sección, no de este puntito. Ya tengo dos esfuerzos, uno debido a esta carga PX, esta debido a la PY. Debido a la fuerza PZ, la PZ quiere sacarlo hacia afuera, este punto de la soldadura. El esfuerzo debe oponerse para equilibrar esta. Ese esfuerzo va a ser sigma prima en Z, sigma prima en Z, en el punto A, al ser igual a esta carga, PZ, sobre el área de la soldadura. Ya tengo sigma prima A y X, sigma prima Y A, sigma prima Z A. Ya he tomado en cuenta las cargas axiales. Ahora me quedan los momentos. La influencia de los momentos en la generación del esfuerzo.
Entonces, voy a ir siempre en el orden tratando de encontrar los esfuerzos primero X en la dirección X y en la dirección Y. Si analizo el comportamiento de los momentos, este es el momento que me va a generar el esfuerzo en la dirección X y la dirección Y, el momento en Z. Está en el eje perpendicular al plano de la hoja y hace esta operación. Si yo le saco su radio de este punto al punto donde estoy determinando, veré que en este punto hará esta operación. Por tanto, la acción de este momento en Z jalará esto en esta dirección. Esa es la acción. La reacción debe ir en el otro sentido para equilibrar esta. ¿No? Debe oponerse a este movimiento la soldadura, que debe venir en esto. Entonces, esta descompuesto puedo hacer en X y en Y. Será entonces X sigma segunda en X debido a este momento. Eso va a ser igual, sigma segunda en X va a ser igual a MZ, este es el que está causando, sobre la inercia respecto a este eje de flexión, IZ, y por la distancia de este eje, X, al punto, por YP. Ya tengo esfuerzo segunda. Va a venir en esta dirección, coloco eso. Para el Y, lo mismo, este es el que genera, y va a ser sigma segunda en Y en el punto A, va a ser este, va a ir hacia abajo, y hemos visto, debe equilibrar el momento, intenta sacarlo arriba esto, y este momento debe oponerse a este momento la soldadura con un esfuerzo en este otro sentido. Entonces digo, sigma segunda en Y va a ser igual a este momento Z sobre la inercia respecto a este eje, IZ, y por la distancia de este eje, porque estoy haciendo en esta dirección, de aquí a la soldadura por XP. Y ya tengo este otro esfuerzo segunda debido al momento Z. El esfuerzo en la dirección Z, en el elemento, van a generar el momento en X y el momento en Y. Entonces digo, el esfuerzo segunda en la dirección Z en el punto A va a ser igual a este momento que intenta jalar así, va a jalar aquí y va a comprimir aquí abajo, tratando de girar alrededor del eje X. Por tanto, diré que va a ser tracciona la acción y la soldadura debe ser de sentido contrario, entonces va a oponer, va a ir en estos soldados. Positivos en esta dirección y negativo en el sentido contrario al eje. Entonces digo, menos mx sobre la inercia con respecto a este eje de flexión. La flexión se sucede con este eje. Y por la distancia de este eje al punto, YP. Más o menos, dependiendo del sentido del momento del esfuerzo que me genera en la dirección Z, el momento Y. ¿Qué hace el momento Y? El momento Y hace esta operación. Va a jalar aquí, va a traccionar y va a comprimir aquí. La soldadura debe oponerse a este efecto de tracción, debe ir en este sentido. Entonces, menos MY sobre inercia con respecto a este eje de flexión y la distancia de este eje al punto, XP. Y tengo este esfuerzo total que va a ir en este sentido. Una vez que tengo todos los esfuerzos en el punto generados por las cargas PX, PY, PZ y las excentricidades plasmadas en los momentos, lo que hago es encontrar la resultante de esfuerzos en las direcciones de los ejes X, Y y Z. ¿Qué hago para eso? Hago suma algebraica de los esfuerzos en la dirección X. Digo, el esfuerzo en la dirección X en el punto A ha de ser igual. Todos los esfuerzos en X los sumo algebraicamente. Menos sigma prima X más sigma segunda X. Ya tengo la resultante de las operaciones, el esfuerzo en la dirección X en el punto A. El esfuerzo en la dirección Y, es este el Y. Entonces digo, esfuerzo en la dirección Y en el punto A va a ser igual, menos, hacia abajo, sentido contrario del eje, menos sigma prima Y en A, menos sigma segunda Y en A. Y tendré la resultante en esta dirección,
en Y del esfuerzo en la soldadura. En Z, el esfuerzo en la dirección Z, positivos en este y los negativos en el sentido contrario. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto A, aquí, va a ser igual a la sumatoria de este sigma prima Z más el sigma segunda Z algebraicamente, menos sigma Z prima A menos sigma segunda Z A. Y de esa forma, aquí tengo 6 esfuerzos, voy a tener solo 3, uno en X, uno en Y y uno en Z. Una vez que tengo estos esfuerzos, debo sacar la resultante de todos estos esfuerzos. Para eso le hago una composición de estos vectores. Y digo, el esfuerzo resultante en este punto va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los esfuerzos resultantes en las direcciones X, Y y Z. Raíz cuadrada de X sigma X en A al cuadrado más sigma Y A cuadrado y más sigma Z A cuadrado. Y de esa forma he encontrado la resultante en el punto A. Aquí. Eso repito para este punto y para este punto. Una vez que he encontrado los esfuerzos en todos los puntos, lo que hago es, por comparación, determino cuál es el que me arroja el punto más solicitado, cuáles son los extremos de menos solicitación. Naturalmente, en ese espacio entre el punto A y el punto B, hay una variación de esfuerzo. Todos los puntos tienen esfuerzos diferentes, hasta llegar aquí, que toma un valor, y luego de aquí igual van variando, o creciendo o decreciendo, hasta llegar aquí. Y de aquí a este lado igual. Todo este trayecto, los esfuerzos son diferentes. Por este inicio, estos cambios de dirección generan concentraciones de esfuerzo. Por eso son puntos potenciales de máximos esfuerzos. Ese proceso, para todos los puntos donde creemos que puede ocurrir este esfuerzo, se determina. Y de esa forma, por comparación, se elige el punto de esfuerzo máximo. A la figura, las formulaciones, aquí están. Para el caso de Px, Py, Pz, son cargas axiales, están aplicadas en el centroide. Sigma prima x en A va a ser Px sobre A. Sigma prima y va a ser Py sobre A. Sigma prima z, Pz sobre A. Lo que hemos dicho. ¿Ah? Debido a los momentos, el sigma segunda x en A va a ser igual al momento en z sobre su inercia en este eje por la distancia y. El esfuerzo segunda en la dirección y en el punto A va a ser este mismo momento sobre la inercia con respecto a este eje de flexión por la distancia de este eje determina perpendicular al punto X. El esfuerzo en Z, en ese punto, ha de ser igual. ¿Quiénes generan este esfuerzo? El momento en X, el momento Y. Va a ser igual, de acuerdo a lo que hemos aplicado los sentidos, menos mx sobre yx por la distancia perpendicular al eje de flexión, al punto Y. Menos el momento en Y sobre su inercia con respecto a este eje de flexión por la distancia del eje Y al punto. Y tengo los esfuerzos. Una vez que tengo estos esfuerzos, aquí está la determinación de resultantes en las direcciones X, Y, Z, la sumatoria algebraica de estos esfuerzos generados en el punto. Con estos esfuerzos, aquí mostramos la determinación del esfuerzo resultante en el punto en general A, B, C, en el que quiero determinar. La metodología es la misma para todos los puntos. Va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de la resultante de esfuerzos en la dirección X al cuadrado más el esfuerzo resultante en la dirección Y en el punto al cuadrado más la resultante del esfuerzo en la dirección Z al cuadrado. Y eso nos dará el esfuerzo. Este esfuerzo calculado de esta forma
Si nosotros nos fijamos, este esfuerzo está en la dirección X, este esfuerzo está en la dirección Y, este esfuerzo en la dirección Z. Le estamos componiendo esfuerzos que están en distintas direcciones y la resultante nos va a dar una dirección, no sabemos cuál, podemos determinar a través de la posición y magnitud de las cargas, reemplazando cuál es la posición de esta resultante. Dice, el esfuerzo calculado de esta forma en el punto en consideración, dice que podría asimilarse al esfuerzo de corte de la soldadura. Esto sería el esfuerzo de corte. Igualamos al esfuerzo de corte para efectos de análisis, o la comparación con el esfuerzo de corte. Para los casos en los que le aplicamos soldadura de tope, la soldadura de tope es cuando dos extremos del elemento que queremos unir entran en contacto y la soldadura se aplica alrededor de esto. Y cuando se le aplica las cargas podrían estar traccionados o comprimidos. Si están traccionados va a tender a fallar por tensión esa soldadura. ¿Bueno? Entonces su comportamiento es muy particular. En estos casos debe considerarse esta forma de funcionamiento. ¿Bueno? Y en los otros casos de esta manera. Eso es soldaduras, jóvenes. Hemos concluido la parte analítica de la determinación de las soldaduras. Si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia sobre el tema, adelante. ...51 alumnos en sala que están durmiendo, al parecer. No hay nadie contesta. No, Inge, estamos aquí. Ah, están ahí. Pero seguro que están ahí o dormidos o en otra charla o jugando tal vez, no sé. ¿Seguro que están en la sala? Disculpe, ingeniero, ¿podría pasar a la hoja 7? Quería copiar una fórmula más. Ahí, por favor. Ojo, estas fórmulas no se le aplican a todos los puntos. Sí, los momentos, los signos van a salir en cada caso particular, dependiendo del sentido del momento y del sentido de las cargas. Hay que adecuar para cada caso. Siempre el momento en Z va a generar esfuerzo en X y en Y. Pero si es positivo o negativo, eso va a depender del sentido que tenga el momento en Z. El momento en Z, el eje Z, podría ser así o podría ser así. Dependerá del sentido que tiene. Lo mismo, los esfuerzos en Y, que es en Z, debido a los momentos en X, el eje X. Este momento podría ser así o podría ser también así. Dependerá del sentido para que sean negativos o positivos. Hay que tener cuidado con eso. Estas son fórmulas exclusivamente para este punto que hemos considerado y para estos sentidos de las cargas y estos sentidos de los momentos. Si cambian de dirección estas cargas, habrá que adecuar para esas cargas, fundamentalmente en los signos, ¿no? Por si acaso. Inge, una pregunta. Adelante. En el plano XY, por las cargas PX, PY, ¿se generan esfuerzos de corte? En el plano XY. Sí, en esto me dice. ¿En esta figura o quieres ver en esta? No, estaba bien en la 6. El plano XY es el plano de la hoja. ¿No? El plano XY, el eje X es el horizontal y el Y es vertical. Por tanto, ese plano es el que le corresponde a esta hoja. El plano de la pantalla. ¿Qué me preguntabas de esto? Si se generan esfuerzos de corte. Son esfuerzos de corte, ¿no? Porque lo estamos uniendo como si fueran esfuerzos axiales.
Sí, estas cargas P en este problema equivalente que hemos planteado, es el problema original. La carga no está aplicada aquí, está aquí. Hemos descompuesto esta carga en una dirección en X, en Y y en Z. Y le hemos trasladado aquí este centroide, aquí está. Al trasladar estas descompuestas de P, hemos también colocado en este punto del centroide los momentos. Ahora, cada uno de estos provocan esfuerzos en direcciones diferentes. Esta la empuja así, en toda la soldadura va a generar esfuerzos en esta dirección. ¿No? Su reacción en el otro lado, que se oponga a esto, en este sentido. Aplica así la carga y la soldadura debe compensar para generar equilibrio en esta otra dirección. El esfuerzo es paralelo al plano de la figura, está en el plano XY, igual esto. En cambio, el Z es esfuerzo normal a esta hoja, es perpendicular a esta hoja, este esfuerzo, en la dirección Z. ¿Qué más? La resultante final entonces incluye la mezcla de esfuerzos. Son diferentes direcciones. Calculado de esta forma, la teoría dice, es verdad que algunos van a tener corte en una dirección, otros corte en otra dirección, otros tensión en otra dirección. Pero compuesto de esta forma, dice que se puede asimilar al caso de esfuerzo de corte como promedio de este análisis de la soldadura. Va a trabajar al corte, bajo esas características. Eso dice la teoría, es lo que le estamos aplicando. Salvo en los casos en que la unión no sea de esta forma de filete, sino la de tope. La de tope hemos visto que tiene la variante, vamos a ver, aquí una soldadura de tope, es esta, así. Podría estar colocado aquí la muesca, la soldadura, un elemento. La carga podría estar jalando este lado y este otro lado. En cuyo caso, esta soldadura tiene otro comportamiento, si es carga axial. Si tiene momento, habrá que ver qué comportamiento va a tener. Si van a ser tracciones o van a ser... Si está aplicado en estos puntos de los desgastes, cuando le aplicamos estas fuerzas, serán tensiones. Si por el contrario no hemos hecho ningún desgaste y le ponemos la soldadura por encima y por abajo, generará un corte en esta línea. Y en esta línea. Eso dice aquí en la parte final que les hemos explicado. Para esfuerzos a tope, tanto los esfuerzos normales como los cortantes se consideran de manera convencional, tal cual se presenta. ¿No? ¿Alguna otra cosa? Debo entender del silencio que está comprendido. Igual nomás no hay respuesta. Sí, G. Una cosita, una curiosidad. En el proceso de inscripción a la materia, a la página del CIS donde se inscriben ustedes, en forma oficial, ¿no ve? Con su matrícula, a quienes les corresponde la materia, todos se inscriben, se apuntan. Eso tenía una fecha de inscripción, ¿no ve? Tenía un límite. ¿Hasta qué día era esa inscripción? Hasta el lunes domingo de la anterior semana era ahí. Se va a abrir una vez más el sistema. Eso se va a abrir posteriormente. Ya se abrió una vez más. Después de los exámenes de mesa, ¿no? De los mesas. Sí. Después de los mesas, para que se habiliten los que han aprobado a otras materias. Dice que es esa la razón.
Bueno, no vamos a hablar de si es verdad o no es verdad eso, ¿no? Pero se va a volver a abrir. Y en ese tiempo algunos van a retirar y otros van a aumentar materias, ¿no? Entonces van a cambiar algunos de materias, verán hasta ese tiempo. Bueno, no sé qué particularidades verán. Pero actualmente la lista ya no debería cambiar, ¿no? Porque ya ha cerrado las inscripciones hasta la nueva fecha de apertura. Entonces, yo le estoy preguntando esto porque les voy a mostrar algo. Me voy a salir de esta página para mostrarles. Voy a irme a la página del CLAS. Teóricamente, aquí en el CLAS, el grupo 3, ustedes se han anotado hasta ese día que ha cerrado la inscripción. Esos pueden inscribirse en este grupo 3 porque se inscriben con su correo institucional de la materia que les da la universidad, porque aquí al CLAS deben inscribirse con correo institucional. Entonces yo entro al CLAS y el CLAS aquí me muestra la cantidad de estudiantes. Yo tengo en este grupo 112 estudiantes anotados. Por eso le estoy preguntando. Aquí tengo 112 inscritos en el grupo 3, en el CLAS. Lógicamente puedo verificar si están inscritos con correo institucional o cómo se han inscrito. De hecho, me da la posibilidad de sacarles también, ¿no? Pero no ese es el propósito, solo de verificación. Entonces, enviar un correo al alumno. ¿Para qué es esta lista? ¿Para qué se inscriben? Para que en el seguimiento de la materia les mande cualquier cosa a sus correos. Esta inscripción debe ser, el registro debe ser con el correo institucional de cada estudiante. Y también he puesto que deben inscribirse con una foto actual, vista de frente, así, del tipo carnet, cada uno. Yo tengo aquí inscritos, por ejemplo, Alan Peñalosa Choque, no sé quién es, aquí es una sombra. Estas fotos son de identificación. ¿Cómo identificaría ya esta sombra? Es invisible, es una sombra, Alan Peñalosa, no sé. Y entonces aquí Aldo lo estoy viendo, Alejandro lo estoy viendo, Alejandro Vicente también, Alexander también, Álvaro también. Pero llego aquí y tengo un Andrés Molina Torrico, otra vez una sombra. ¿Quién es Andrés Molina Torrico? No sé. Sé su nombre y no sé quién es. ¿Cómo le puedo identificar? No puedo identificarlo. Y así tengo los registros. Algunos, no sé por qué razón, parece que la mitad de su cabeza nos ponen como Cintia Karen aquí, se ha cortado de la altura de sus cejas la cabeza y lógicamente no le puedo distinguir, ¿no? No le puedo identificar a Cintia. Por ejemplo, a Cristian, claro, lo identifico aquí, Cristian. Bien puesta su foto. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo esta referencia? Las fotos deberían ser así colocaditas. Por favor, los que tienen mal colocadas sus fotos, así cortados, inclinados, cabizbajos, o ponen una foto de su artista favorito, por favor, rectifíquenlos, ¿no? Y estas sombras, por favor, pónganlos fotos reales, porque es de identificación. Ahora le estoy pidiendo, por favor, el día del examen, créame, todo el que no esté identificado claramente lo voy a sacar. Voy a depurar unos días antes, tal vez este fin de semana. Los que no están adecuadamente inscritos los voy a sacar del CLAS. Lamento decirles, yo creo que de alguna forma debemos estar bien identificados. Por varias razones. Por favor, mejoren. No es uno, hay varios así. O de formas poco identificables, ¿no? Entonces esas fotos mal llevadas, estas sombras cortadas de cabeza, por favor, reemplacen. No es difícil, ustedes manejan tan bien los celulares. Una fotito bien centradita se sacan, ¿no?
y le cambian por la foto con la que se han inscrito y con su correo institucional. Y por favor, no lleven ningún atuendo, porque es de identificación. Cuando van a registrarse a, no sé quién dará ahora el carnet, la cédula de identidad, ¿no ven? Los que les están registrando para darles, les piden que estén de frente, vista de frente, y les saca una foto que les identifique. Si voy con unos lentes oscuros, con una gorra, una bufanda, una chalina, no sé, alguna otra cosa, no me pueden identificar y no me van a aceptar, ¿no? Esto es identificación, por tanto, debe tener similar la foto, si no igual, pero que sea distinguible, ¿no? Que no sean así cortadas. Por favor, corríjanlos, los que están mal. Entonces, debe ser de identificación para cualquier propuesta. Los que están con fotos inadecuadas, por favor, corríjanlos. Y deben ser con correo institucional. Los exámenes, voy a mandar la clase y la pregunta a este correo institucional. Quien no esté registrado con el correo institucional a este clase no va a recibir el examen. Y por favor ese día no me reclamen. Le estoy avisando. No voy a publicar, sino voy a mandar solo a los correos con los que se han registrado aquí. Institucional. Si se han registrado con otro correo, no les va a llegar. ¿Por qué? ¿Cómo voy a controlar el correo institucional? Aquí tengo la otra parte que quería ver. Aquí tengo 112 estudiantes. Ahora yo les voy a mostrar la lista que tengo registrada en el CIS de esta materia, de este grupo. Aquí está lista oficial, subgrupo 3R, de materiales. Y les voy a mostrar cómo viene este registro. Ahí está la lista. Esta es lista oficial sacada del CIS. Estos son los que están oficialmente inscritos en la materia. Y son 98. Y en este registro, cada uno les asigna un correo institucional. Entonces aquí al clase deben inscribirse con este correo. Este es el correo que les da la universidad cuando se inscriben, ¿no? Entonces, este correo oficialmente es el que tiene validez para efectos académicos. Aquí está su CIS de la carrera, su código de carrera, su código de materia, ¿no? Este es el registro del CIS. También les he pedido que se inscriban solo los estudiantes oficialmente registrados en la materia para evitar cualquier problema a futuro de quienes se registran sin estar inscritos oficialmente en la materia. Por favorcito, corríjanlo. Y en el examen ya no les voy a decir nada, simplemente voy a depurarlos, ¿no? De hecho, no les va a llegar a quienes no están inscritos oficialmente las preguntas, ni les va a abrir el ingreso a clase, puesto que aquí puedo mandarles solo a sus correos. Enviar un correo al alumno. Esto manda solo al correo institucional, no con el que se ha inscrito aquí. Este es el correo institucional. ¿A ver? No sé si les he sido claro, me han comprendido, por favor. Éxito. Sí, quedó claro, Inge. Por favor, entonces, corrijan los que están los que tienen esos problemas, ¿no? De tal forma que su registro sea bien y que así además nos ayudamos, ¿no? Ustedes me ayudan y yo también estoy seguro de quién estoy mandando. Resulta en el envío de exámenes a veces llega a lugares donde no debe llegar,
¿no? Entonces hay una serie de complicaciones y problemas que no pasa tanto porque uno haga de la condición de policía y ex-giles que deben hacer lo que uno quiere, no es tanto eso. Finalmente, se haga el control que se haga, el que quiere hacer algo hará, pues, total. Yo creo que la universidad es educación de adultos y pasa por la responsabilidad de cómo quiere formarse cada uno, ¿no? Eso es así de claro. Después, cómo busque justificarse cuál era su objetivo al venir a la universidad y cuál era su meta, si ha cumplido o no ha cumplido, ya es personal. De todas formas, eso es parte de la formación de una persona en una sociedad. En una sociedad debemos manejarnos con reglas, normas que no afecten al resto de la población. Nuestros derechos están limitados respecto a los derechos de las otras personas, ¿no? Porque debe haber una convivencia conjunta en la sociedad. Entonces no es libre, no puede hacer uno lo que quiera, porque afecta a los derechos de los otros. Por esa razón, simple. Bien, jóvenes, ya hemos conversado algo más. Ustedes, como siempre, solo quieren escuchar, no quieren decir. Yo les quería escuchar a ustedes. Ya se habían ido. Ya hay 44, no sé. Bien, jóvenes, nos vemos. Ya estamos en hora. La próxima clase. La próxima clase vamos a ver la aplicación numérica de problemas. A partir de la siguiente, unas 2 o 3 clases vamos a hacer aplicaciones numéricas de soldaduras para concluir este tema. Nos vemos, jóvenes.